A todos. Dice la palabra del Señor, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El tema, hermanos, es el largo camino a la vida eterna. Y en este recorrido, hermanos, vamos a aprender del apóstol Pablo estas experiencias, estas actitudes, esto que tuvo que hacer para poder alcanzar su propósito. Y lo primero que debemos de ver, hermanos, es de que cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús allá en el capítulo 26, el apóstol Pablo experimentó en su vida un cambio total. Experimentó, hermanos, una sensación y una necesidad de cambiar el sentimiento, la actitud, el proceder de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, hermanos, ahora ha cambiado en su vida totalmente después de el encuentro con el Señor Jesucristo, de ser un perseguidor, porque ese era el propósito. En ese caminar el apóstol Pablo se encuentra al Señor Jesucristo, el plan y el deseo acérrimo, con cierto coraje, con ira, con decisión, iba persiguiendo la iglesia. Ahora el apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, se constituye en un hombre que va a ser perseguido por el amor del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente decide cambiar su vida, sino que el apóstol Pablo ahora, hermanos, ha muerto en todo lo que él era y quiere parecerse, hermanos, totalmente al Señor Jesucristo. Pablo dice que él ya se murió como persona, en el sentido y la actitud y la manera con que él vivía. Él ya murió. Y dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, hizo para sí al Señor Jesucristo. Abrió su pensamiento, abrió su alma, cambió sus planes para servir al Señor. Y en ese recorrido, hermanos, nosotros debemos de aprender del apóstol Pablo. Pablo, hermanos, por principio de cuentas, cambió su esquema de vida. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente se convirtió en un hombre religioso, porque un religioso no siempre es cristiano.
Pero no siempre un cristiano muere por Cristo. No siempre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Pues porque al principio de los tiempos, aún los seguidores del Señor Jesucristo, alguno de ellos le falló. Y no siempre el que es cristiano se constituye o decide cambiar su esquema de vida, su plan de vida, para seguir al Señor. Y el apóstol Pablo, hermanos, en estos momentos iba en voz de Cristo. La idea del apóstol era asirse de Él, tomarse de Él, amarrarse de Él, ser como Él, pensar como Él y tener el plan, hermanos, de llegar en este largo camino a la vida eterna, como el Señor Jesucristo está ahora. En este recorrido, hermanos, en la vida que nosotros tenemos y que estamos buscando a través, hermanos, de nuestras reuniones como cristianos, a través de la lectura de la Biblia, a través de las reuniones donde Dios nos amonesta, nos exhorta, nos enseña, nos anima a seguir adelante como su pueblo, hermanos. No siempre es dulzura en la vida del cristiano. Hay momentos muy difíciles, muy complicados. Pero cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo, hermano, él dice: yo ya me olvidé de lo que queda atrás y prosigo a la meta. Muchas veces, hermano, volver atrás es una pérdida de tiempo para el cristiano, y en todos los sentidos. En todos los sentidos. Habrá cosas que nos sirvan de experiencia solamente para no volverlas a hacer. Habrá cosas que ya no tienen remedio, entonces ¿por qué volver para atrás? Habrá cosas que hicimos bien, esas que sirvan de ejemplo y que sirvan de testimonio en nuestra vida cristiana, pero hay que seguir adelante, hermanos, como cristianos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Lot estuvo preso, esclavo y sin poder salir, hermanos, de Egipto, el Señor le dice: vas a salir. Vas a salir. Aarón. ¿Quién? A ver. Entre Lot y... No, era Lot, el sobrino de Abraham, ¿no? Sí. Fue el que tomó toda la ribera del río Jordán hasta parar a Sodoma y Gomorra, y allá estuvo preso, y luego hubo de salir por ella, por manos de Abraham, haciendo un gran esfuerzo y un gran propósito y un plan para sacar a su sobrino, y salió de él, pero se les dijo: no voltees hacia atrás, no voltees, sal con premura. El lugar donde estás amerita, el futuro que tienes requiere que salgas rápido, no volteen hacia atrás. Y las cosas de él y puede consecuencias muy graves. Por eso le digo que en este recorrido, hermanos, a la vida eterna, si volteamos para atrás es para no caer en los mismos errores. Si volteamos para atrás es ver de qué he sido ejemplo, de qué he sido lectura, de qué he sido persona que se pueda confiar, y ver y notar, hermano, notar que las cosas que se hacen bien, alguien las tiene que tomar, y eso anima, eso impulsa para seguir adelante, porque el camino a la vida eterna es largo y en ocasiones muy complicado. Y el apóstol Pablo nos enseña: para atrás nada. Y vamos a poner un adagio o un proverbio popular: para atrás ni para agarrar impulso, ni para tomar impulso. Y si haya sido bueno o haya sido malo. Porque muchas veces, hermanos, el voltear hacia atrás nos limita y nos detiene, y hay obstáculos para seguir hacia adelante. Es más, hermano, muchos de nosotros hemos dejado en cierta manera y en muchas ocasiones la formación de nuestros padres que estaban. Nuestros padres nos enseñaban algunas cosas que ahora no nos sirven como cristianos.
nuestros padres nos exigían otras cosas que no nos exigen ahora, que no nos piden ahora. Ojalá que fuera más continuo en los padres de estarle pidiendo a sus hijos cada día que se acerquen más a Dios. Ojalá que fuésemos más estrictos en la manera de formar a nuestros hijos. Ahora que somos cristianos, ahora, hermanos, que tenemos el privilegio de conocer de Dios, de su palabra, de sus promesas y del futuro espiritual nuestro. Necesitamos, hermanos, estar al pendiente de nuestros hijos. Bueno, sigamos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, sigue con esa idea y con ese plan de alcanzar al Señor. Y alcanzar al Señor es ser como Él, a la perfección. Alcanzar al Señor Jesucristo para tener esa sabiduría del Señor. Pero alcanzar al Señor Jesucristo es también ir en pos de la vida eterna. Juan 14:6 dice acerca del Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, donde está la vida eterna, si no es por mí, dice el Señor. Quien no alcance al Señor, quien no busque ser como el Señor Jesucristo en sabiduría, en santidad, y la idea de volver a alcanzar la gloria en el caso del Señor Jesús, hermanos, entonces no vamos caminando por el camino de Dios. Entonces se tornará más difícil el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo tenía muy claro su visión a futuro, que era ser como Cristo, en su santidad, en su fidelidad, en su propósito de volver a estar donde está el Señor. Y si vamos en pos del Señor Jesucristo, ¿no?, entonces vamos buscando la eternidad, donde está Dios, donde están las moradas celestiales, donde estaremos en un lugar donde ya no habrá más que hacer, más dolor, más sufrimiento, más lágrimas, ya no. Pero el camino a la vida eterna es largo, muy largo. En tiempo puede ser, en distancia no hay duda, en entrega, por supuesto, porque un joven que comienza ahora a seguir al Señor Jesucristo en pos de la vida eterna, hay que alistarse. Un adulto que quiere seguir al Señor Jesucristo en pos de la vida eterna, también tiene que prepararse. No es así como así. Hay que prepararse conforme al manual de nuestro Padre Celestial. Esto es, hermanos, es una carrera espiritual. Esto es como el atletismo en la tierra. Nadie se enlista a correr 10 kilómetros sin una previa disciplina en cuanto a la alimentación y todo eso. Es más mentalmente, y menos para recorrer 40 kilómetros, que es el tope de un deportista del atletismo. Aquí el apóstol Pablo dice: yo me he preparado y voy en pos del Señor. Y no es que ya lo haya alcanzado. El apóstol Pablo no, ni siquiera pretendió decir: ya soy igual que él. No pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago. ¿Dónde estaba su oído? ¿Dónde estaba su atención? En el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y saben qué corresponde o qué significa o cómo podemos aplicar en nuestra vida la palabra supremo o la supremacía? Supremo, hermanos, es sobre todos y sobre todo. Eso es llegar a los límites de algo. Supremo es sobre todo
y sobre todo, según se busque en el trabajo, en la excelencia del estudio y en otras cosas, hermanos, porque es el supremo Dios el que nos llama, hermanos, para alcanzar la vida eterna. En el caso del apóstol Pablo dice: yo voy en pos del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Eso es alcanzar la excelencia como cristiano, es decir, en pos del Señor Jesús. Por eso es dura la carrera, por eso es duro el camino, por eso es largo el camino a la vida eterna. Comienza desde que usted voluntariamente hizo suyo la muerte de nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado, para ser perdonado de sus pecados. Ahí comienza, esa es la meta de salida, y la meta de llegada, hermanos, será el cielo. Pero en ese transcurso, en ese trayecto, hermanos, es mucho trabajar, es mucho hacer, es mucho querer alcanzar la excelencia en Cristo. Si acaso nos quedamos con el pensamiento de Pablo, de querer alcanzar a Cristo, en la sabiduría, en la santidad. Porque sin tener en mi mente a nadie, solamente que en el transcurso de nuestra vida como cristianos, hemos conocido hermanos que ya son perdonados de sus pecados, sí, por gracia, sí, por este regalo que Dios hizo en Cristo Jesús, pero ya se sientan a ver la vida, sin alcanzar, sin buscar, sin tener una ambición espiritual como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo anhelaba, ambicionaba alcanzar al Señor, aunque en eso le costara la vida, aunque en eso le costara hacer los cambios necesarios para hacerlo, aunque eso le llevara, hermanos, tiempo, aunque eso tuviera que decirlo: todavía me falta un buen tramo. No pretendo que ya lo alcancé, no pretendo haberlo alcanzado, hermanos, pero síganme, voy en pos del Señor. La vida, hermanos, del cristiano es muy interesante. Experimenta uno muchas cosas que dan felicidad, dan gozo, dan tranquilidad. ¿Y cuáles serían esas experiencias visuales, hermano? La experiencia de tener una familia en Cristo. Eso da felicidad, eso da tranquilidad, eso da paz. Si lo vemos por el lado general, hermanos, ya no tenemos la zozobra, el problema de no tener nuestros hijos a tiempo en nuestra casa, ya no tenemos el problema de la rebeldía de ellos, ya no tenemos el problema, hermanos, de estar lidiando con ellos todo el tiempo, porque ellos, hermanos, junto con nosotros estamos aprendiendo de Dios, y cada día nos hacemos más sensibles, cada día nos hacemos más dados, hermanos, a la vida de Dios. Las reuniones con la familia del Señor, hermanos, es una buena experiencia para tomar de ellos el conocimiento, las actitudes, los ejemplos, hermanos, de hermanos en Cristo que nos pueden ayudar mucho. Ya nuestros hijos es otro el ambiente, es otra las pláticas. Ya sus mentes, sus oídos, hermanos, no están recibiendo tanta información del mundo. Ahora pasan más tiempo con la familia de Dios. Y eso es de mucha felicidad, de mucho gozo. Cuando la pareja, cuando los esposos, hermanos, ya se hace un hábito de vida, prepararse para las reuniones de la iglesia, prepararse para los planes en familia, prepararse para los planes que vamos a hacer en medio de este mundo tan terrible, hermanos, eso da tranquilidad y paz. Pero cuando hay disparidad de pensamientos, cuando el esposo o la esposa van solos a las reuniones de la iglesia a recibir la enseñanza de Dios, siempre hay, hermanos,
un desacuerdo en la balanza de vida de un hermano. Totalmente. Que hay problemas, como le digo, el camino a la vida eterna es justamente eso. El buscar las maneras de caminar como pareja juntos y juntos con los otros nuestra familia. Ese es también un problema. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, él dijo ya. Y lo notamos, hermanos, lo notamos en sus palabras tan decisivas. ¿A quién se las dijo? No sé si a él mismo o frente a Dios como testigo. Todo lo tengo, todo lo tiene, todo lo abandoné. Ahora todo lo que era, ahora todo lo que tenía, poder, dinero, hermanos, un lugar en la sociedad, ahora para mí eso constituye basura. Y eso, hermano, es necesario muchas veces de despojarnos de lo que nosotros, hermanos, consideramos basura. Y lo que nosotros, hermanos, esa basura puede estorbarnos para tropezar en el camino del Señor. Pablo estaba así. Pablo había dejado todo por Cristo. Ahora, la pregunta que me hago yo, ¿qué estoy dispuesto a dejar por el Señor? ¿Qué es lo que considero en mi vida como basura? Y mire que Pablo fue determinante en el momento en que él, hermano, decidió parecerse al Señor Jesucristo. Esto es basura. ¿Qué es basura en nuestra vida como hijos de Dios? ¿Qué nos detiene, hermanos, para seguir con la atención y llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Saber de quién viene esa invitación, saber de quién viene esa voz, saber quién nos llama y para qué nos llama. Es Dios, es la voz de Dios que Pablo tenía aquí en su vida. El objetivo era Cristo. No sé cuál sea su objetivo en su vida espiritual. Y estoy seguro que debe de ser el mío también, alcanzar la vida. Si no, entonces, hermano, estamos perdiendo. Si no estamos buscando la vida eterna, estamos perdiendo. Hay que aprovechar. Ahora que estamos acá, cuando estamos, hermanos, en un momento de dificultad, cuando tenemos salud y estamos holgados en las cosas materiales, busquemos siempre la voz de Dios. Démosle gracias a Dios. Porque cuando uno ya se olvida de las cosas que hace, que va a hacer, que tenemos de Dios, hermanos, es como si nosotros dijéramos: yo ya no corro, ya no camino, ya no sigo la vida eterna, ya no alcanzo. Pablo dijo: todavía no. Dice el apóstol: hermanos míos, y no pretendo haberlo alcanzado. Miren con qué palabras pone en la mente de los hermanos que escuchan a Pablo, palabras cercanas a convencer. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado. Todavía no. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan de su vida espiritual? Porque hay quienes dicen saber todo. Y, hermanos, dejen usar la palabra, hasta se alardea de conocer mucho la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ya no alcanzó. Ya alcanzó al Señor. Ya hay cosas en la basura que le estorban, pensamientos, sentimientos, ideas, planes que no van de acuerdo
con los planes de Dios. Y mire que el Señor estaba, como lo hago, poniendo atención, hermano. Y mire el plan de Dios, cómo viene trabajando desde el Antiguo Testamento, paso por paso, persona por persona, con estos planes, hermano, que ahora nosotros estamos visitando, sin trabajar mucho, sin padecer tanto como ellos en el Antiguo Testamento, pero siempre, hermano, buscando la eternidad, buscando una vida mejor. Acordémonos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se ponía en un plan de estar en contra del Señor, de los mismos planes de Dios. Rebeldes, insatisfechos, exigentes. Y muchos de ellos no alcanzaron la tierra prometida, hablando de la Dios, en su gran mayoría. Y nosotros, hermanos, frente no al Jordán, sino frente al tribunal de Cristo, ¿qué es las palabras que ahora vamos a oír? Esto es, apartados de mí, malditos, o venid a mí, benditos de mi Padre. No frente al Jordán, sino frente casi a la vida eterna. Por eso es importante deshacernos de todas aquellas cosas, hermanos, que son basura en nuestra vida espiritual. Y no pretender, hermanos, haberlo alcanzado, sino como el apóstol Pablo dijo, voy y prosigo a la meta. Mire, hermano, aquí en la parte que Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta. Esto es, no me detengo. No tengo ni la idea de tomar aire, por decirlo así. Porque, hermanos, si lo ponemos como el atletismo, bueno, no está de más, porque el ejemplo debe de ser tal cual es. Hermanos, en la competencia del atletismo yo veía muchas personas, muchos jóvenes, muchos varones y mujeres, hermanos, que daban pena que se quedaran a medio camino. ¿Por qué te enlistas en una distancia tan larga si no tienes la preparación para alcanzarlo? Daba pena verlo. Y en el camino a la vida eterna, ¿no? También hay muchos hermanos que hacen que dan vida, pena, dolor, verlos ahí. Porque muchos de ellos, en su gran mayoría, hermanos, dan pena en su vida como personas, cómo son, que es donde uno puede valorar en cierta manera su estado espiritual y su estado interior, su estado moral delante de Dios, pero también, hermanos, en su vida física también se nota. Muchos se han quedado en el camino, muchos. Y no es que diga yo, porque no soy quien, ¿para qué te enlistaste como cristiano? Sino yo diría, ¿por qué no prosiguiste a la meta? ¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué te quedaste? Porque para alcanzar la vida eterna, hermano, hay que ir pisando en el Señor Jesucristo, va dejando de ir. Él es la dirección, Él es el camino correcto, Él es el que nos lleva a buen puerto para conocer, para vivir, para disfrutar lo que Él mismo está preparando ya cuando nosotros lleguemos. Verle cara a cara al Señor, estar de cerca con Dios, hermano, no tiene precio. Por eso lo demás que estorbe para alcanzar esta bendición eterna de Dios es basura.
Lo que estorbe es basura. Trabajo, familia, no sé, pensamientos, ideas, formación de familia, cultura, moral, todo eso si estorba para seguir a nuestro Señor Jesucristo, es basura. No es otra cosa que nuestra vida. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver es la recompensa que el apóstol Pablo estaba esperando. Ya en Timoteo capítulo 4 dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El que iba en pos del Señor, el que iba en pos de la vida eterna, el que se sacrificó, el que tiró a la borda muchas cosas que para los ojos humanos cuestan y valen. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Pero yo sé que el juez justo me dará la corona de la vida. Es difícil, sí. El apóstol Pablo estaba, hermanos, en sus últimos días de vida. Pero él estaba convencido que hay un juez que es justo, no el que premia, no el que da los premios para un atleta que sale y que cruza la meta. No, eso no. No los premios de la vida terrenal, no los premios de la vida social, sino el premio del supremo Dios, del que está por encima de toda autoridad. Decía Pablo, yo estoy para ser sacrificado. Pero no es justo, porque es justo. Me dará la corona de la vida. Yo no sé qué estado esté viendo al final del túnel, al final de su vida. Pero hay momentos en los cuales yo me pongo a meditar en eso. Y por lo pronto veo al Señor Jesucristo en la cruz, padeciendo, sufriendo, recibiendo todavía burlas, vituperios, minimizando al Hijo de Dios en la cruz, escuchándolo. Veo al Señor Jesucristo con su rostro deshecho. Era el rostro del Señor, era una masa sanguinolenta. Ya no era visible el físico, la cara de un ser humano. Estaba hecho pedazo. Eso es lo que veo. Pero también veo la corona que el apóstol Pablo ve allá en la eternidad. También eso. No veo otra cosa. Veo al hombre que sufrió por mí, aquel que finalmente puso en manos del Todopoderoso su espíritu, con un grito desgarrador que se escuchara, no que para abrirle los oídos a Dios, sino para abrirme el corazón a mí. Eso es lo que veo. En tus manos encomiendo mi espíritu. No hay nadie. De todos los que se beneficiaron por la vida del Señor Jesús, no había nadie, había muy pocos, solamente los burladores del Señor. Pero el Todopoderoso, el eterno Dios, siempre estuvo en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo, con mucha confianza, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que hay que ver en nuestra vida como cristianos. Cuando los problemas vengan, cuando las necesidades, las enfermedades, los dolores del cuerpo y los dolores de la edad vengan, veamos al Señor Jesucristo en la cruz. Pero también, hermano, veamos la corona de la vida. No hay otra cosa que anime al cristiano. No la hay. Se pueden ir todos, familiares, amigos, incluso hermanos cristianos que duele mucho que se vayan. Es su decisión. Es su decisión. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 6, versículo
No, mucha gente se pierde. El Señor no dijo vayan tras ellos, fuércelos a volver. El Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿No quieren ir también? Es una decisión propia, es una decisión en la cual cada uno debe de tomar. El apóstol Pablo, hermanos, por lo que leemos aquí, él va solito tras el Señor Jesucristo. Si lo vemos como un propósito de alcanzar al Señor Jesucristo literalmente. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado, todavía no, pero sí lo haré. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Vamos a correr, hermanos. Vamos a animar, vamos a motivar a nuestras familias, hermanos, a que caminen con nosotros hacia la vida. Pero si no es así, con lágrimas en los ojos y con mucho dolor, con permiso, yo voy a poder. El camino a la vida eterna, hermano, es largo, muy largo. Pero todo depende de cada uno de nosotros que lo haga más llevadero a Cristo. Y creo, hermanos, y estoy convencido de que las reuniones que hemos tenido como hermanos, como varones, han ayudado mucho. Para nosotros, como personas, como cristianos, como varones responsables de la congregación, de la iglesia, pero también, hermanos, son para motivar a otros. Es motivar a la ley del Señor, es motivar a la congregación para decirlo como es, y lo que nos corresponde es muy motivante aprender lo que ahora estamos viendo. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, nadie lo evangelizó. Pablo vio él mismo al Señor Jesucristo resucitado. Y él sabía que ya había ascendido al cielo. Y él entendió que la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo era para él, para que no se muriera. Lo que nosotros estamos aprendiendo como cristianos es solamente lo que el apóstol Pablo hizo. Solamente, hermanos, llegar con Ananías y entender perfectamente que él había visto, hermano, el Evangelio. Vean, allá te va a decir lo que el apóstol Pablo, hermano, ya iba convencido de que el Señor Jesucristo había muerto, había sido sepultado y había sido resucitado. El apóstol Pablo vio al Señor. Solamente iba a confirmar lo que en el Nuevo Testamento, hermano, había venido a hacer nosotros. Con Ananías. Y nosotros, hermanos, como cristianos ahora, como hijos de Dios, como varones de Dios, también estamos aprendiendo, hermanos, a confirmar que nosotros debemos de tener cuidado con nosotros mismos. Primero, para poder con toda confianza y autoridad motivar a la congregación a seguir al Señor. Hacer, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de sus padecimientos, mis padecimientos, porque ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Entonces, hermano, ¿es larga? Sí. Es muy larga la carrera a la vida. Se torna difícil en momentos, quizás en muchos, dependiendo de cada uno de nosotros. Pero de que hay paz y tranquilidad, la hay. Se vive como cristiano una vida que nadie la tiene en esta vida. Bendecidos de Dios,
en las manos de nuestro Señor, con promesas celestiales, y estas son verdaderas, con fortaleza física, mental y espiritual en esta tierra, porque tenemos el manual para hacerlo, para fortalecernos. El apóstol Pablo, hermano, nos da una cátedra de conocimiento, de actitudes que hay que cambiar y de ser tajantes en nuestra decisión de seguir a Cristo. Ya no digo. Vive Cristo. Ojalá que le abramos un lugar que tenga el lugar preferente, más bien, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, así como tantas cosas que deseamos y anhelamos. Es bueno anhelar cosas, pero que el Señor Jesucristo tenga un lugar en el centro de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi corazón, y que sea, hermanos, el motivo de vivir en esta tierra, el motivo de hacer, el motivo de decir, es porque sí, por quien soy lo que soy. Pero no pretendo ser ya como tú, Señor. Voy a seguir trabajando más. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos bendiga para poder tener ese anhelo sincero, genuino, decidido, responsable, como el apóstol Pablo nos enseña. Dios les bendiga.